Bienvenido al desierto de lo real. Con estas palabras recibe Morfeo a Neo cuando sale de Matrix, con una de las frases más famosas de la historia del cine. Pero aunque hoy estemos culturalmente sesgados hacia esa vertiente de la realidad que nos la presenta como un desierto, esa realidad es también otras cosas. Es vergel, es belleza, es sentido. El arte de Velázquez nació en 1599 y murió en 1660, se sitúa en un momento de transición en que la realidad, tal y como el arte la veía hasta entonces, estaba demasiado saturada de belleza y demasiado saturada de espiritualidad. Necesitaba compensar ya ese sesgo y volver la mirada hacia lo vulgar, lo feo, lo que en su desnudez nos muestran los sentidos. Eso que, llegado el momento de nuestra posmodernidad, aparece como desierto, el desierto de lo real. ¿Idea de partida? Pues que la realidad está hecha de esos dos componentes contrapuestos que hemos dicho, vulgaridad y belleza, lo que estrictamente las cosas son y lo que en ellas pugna por llegar a ser, lo que de esa realidad meramente nos muestran los sentidos y aquella otra parte con que la envolvemos para que sea comprensible, para que a nuestros ojos tenga sentido. En suma, con la materia y con la idea o la forma con la cual vestimos a esa materia. En la realidad, pues, caben tanto la materia como el espíritu, la vulgaridad como la belleza, cada una a su hora, cada una en su momento. Si atendemos solo a una de esas dos vertientes de las cosas, nos estaremos alejando por exceso o por defecto de la realidad, que necesita de los dos componentes. Es a esto a lo que se refiere Ortega cuando dice: si la idea triunfa, la materialidad queda suplantada y vivimos alucinados. Si por el contrario la materialidad se impone, impenetrado el vaho de la idea reabsorbe esta, vivimos desilusionados. Pues bien, la pintura de Velázquez, que es a lo que estamos, se sitúa precisamente en el punto de transición en que el arte, saturado por entonces de belleza y espiritualidad, y por consiguiente alejado de la materialidad de los objetos, reclamaba volver la atención hacia esta otra vertiente más terrenal de la realidad. El arte ha basculado recurrentemente entre estas dos posibilidades: atender la parte material de la realidad, reflejando los objetos tal y como son, tal y cual nos aparecen, o inclinarse más hacia el hecho de reproducir los objetos, sometiéndolos antes a una forma, empujándolos hacia su vertiente idealizada, espiritual. Las dos posibilidades han ido evolucionando respectivamente hasta llegar, cada una por su lado, o una después de la otra, a la exageración. En ese momento exacerbado, cuando una de ellas ha llegado al cenit, es cuando irrumpe, salvadora en algún sentido, la otra posibilidad, para contrarrestar eso que ha caído en el exceso, porque de las dos maneras uno puede alejarse de la realidad, que está hecha de ambos componentes, materia y forma, objeto e idea. Cuando el arte se ha sesgado hacia la forma, hacia el formalismo, lo ha hecho idealizando los objetos, envolviéndolos en esa clase de irrealidad que surge de la sensación de que lo real es incompleto
y hay que mejorarlo. Entonces, la pintura se ha sujetado a los principios de la geometría y de la belleza, entendiendo por belleza, no lo que los objetos son, sino lo que de acuerdo a nuestros esquemas valorativos deben ser. Pero cuando el arte se satura excesivamente de belleza y geometría, se va alejando correlativamente de lo que las cosas son en concreto. Y llega un momento en que se da la vuelta a la tortilla y empieza a tratar de reflejar ese arte las cosas tal y como aparecen en el ámbito de lo cotidiano y vulgar. Imperfectas, tirando a feas, vulgares, incluso triviales. Así lo dice Ortega, y le cito: llamemos a los objetos representados la materia del cuadro, y dejemos el vocablo forma para significar el estilo. El drama interno del cuadro, que dispara la evolución de todo arte, consiste en que, interesándonos solo el estilo, pedimos cada vez más estilo, pedimos cada vez más forma y menos materia, hasta que llega una hora en que el arte apenas conserva nada de materia y representación, es casi pura forma, es solo estilismo, y entonces se eteriza, se volatiliza, se va por la chimenea, se asfixia. Todo arte, señores, dice Ortega, muere de estilismo y viceversa. Cuando vemos que un arte llega a consistir en mero estilo, podemos anunciar su próxima defunción. Después de esto, tiene que comenzar de nuevo. El estilo de su evolución originaria ha terminado. Repasemos, siguiendo cogidos de la mano de Ortega, las ideas que nos están saliendo al paso. Dice él que todo cuadro es la combinación de una representación y un formalismo. El formalismo es el estilo. La exageración de ese estilo es el estilismo. Y empieza Ortega a poner ejemplos de cómo antes de llegar Velázquez el arte se había saturado de formalismo, de estilismo. Ahí tienen ustedes un cuadro de Leonardo, dice. Se han colocado las figuras de modo que su contorno total forma un triángulo. En la obra de Vinci esto será ley. Otros pintores complicarían la cosa. Apenas hay cuadro de Ribera y en general todos los del 600 que no estén divididos por una diagonal. Otras veces la diagonal es doble y forma aspa. A veces la forma estética o artística se obtiene representando los objetos en una perspectiva insólita, por ejemplo, de abajo arriba. Es el caso de la presentación de la Virgen de Tintoretto. Un punto de inflexión trascendental en esta trayectoria hacia el formalismo, hacia el estilismo, lo representa Miguel Ángel. Miguel Ángel, dice Ortega, es esto que ven ustedes. Sobre la forma del objeto, una figura de mujer que representa la sibila líbica. Ha caído un poder extranatural que la ha retorcido violentamente, enroscándola en torno a sí misma, según una línea monstruosa de dragón o gran sierpe. He aquí ya el formalismo triunfando sobre el naturalismo u objetivismo. Con estas figuras aparece una nueva forma estilística típica del arte italiano hasta su último momento, lo que luego se llamará figura serpentinata, dinamismo de la torsión. La violentación es esencial, expresa la fuerza. Con todo esto tenemos ya contexto suficiente para entender lo que significa la aparición de Velázquez,
de la pintura de Velázquez. Velázquez se sitúa como pionero de ese momento de transición en que el arte se había saturado de belleza, de formalismo y estilismo, y los tiempos empezaban a reclamar la vuelta a lo que las cosas son en su cotidianidad y en su vulgaridad. Velázquez, dice Ortega, rompe amarras y se compromete a no salir del entorno mismo en que él existe. Siente hartazgo de belleza, de poesía y una ansia de prosa. Nadie entre los artistas contemporáneos sentía de modo parecido, al menos con suficiente claridad. Y dice también el mismo Ortega: el naturalismo de Velázquez consiste en no querer que las cosas sean más de lo que son. De aquí su profunda antipatía hacia Rafael. Le repugna que el hombre se proponga fingir a las cosas una perfección que ellas no poseen. Esos añadidos, esas correcciones que nuestra imaginación arroja sobre ellas, sobre las cosas, le parecen una falta de respeto a las cosas y una puerilidad. Ser idealista es deformar la realidad, sigue diciendo Ortega, conforme a nuestro deseo. Eso lleva en la pintura a perfeccionar los cuerpos precisándolos. Pero Velázquez descubre que en su realidad, es decir, en tanto que visibles, los cuerpos son imprecisos. Había hecho el descubrimiento más impopular, que la realidad se diferencia del mito en que no está nunca acabada. En el siglo XVII consistía la pintura en pintar cuadros religiosos y cuadros mitológicos, es decir, realidades idealizadas y alejadas de lo que las cosas son cuando discurren por aquí abajo, a ras de suelo, en lo concreto y cotidiano. Velázquez residió en Sevilla, su ciudad natal, hasta los 24 años, en que fue a Madrid, y el rey Felipe lo nombra primero pintor del rey y luego pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte. Pues bien, dice Ortega, Velázquez apenas deja Sevilla, resuelve no pintar cuadros religiosos, aunque en Madrid pintó cuadros de este género cuando llegó a Madrid. El famoso Cristo crucificado, porque Felipe IV se lo pidió, caso excepcional, no le solía pedir ningún encargo, se lo pidió para las monjas de San Plácido. Pintó también la coronación de la Virgen, porque la reina sí lo pidió para su alcoba. Pintó el Cristo atado a la columna, único cuadro con emoción que produjo probablemente bajo la angustia de haber visto morir a una de sus dos hijas, niña aún, y la tentación de Santo Tomás. No sabemos por qué lo pintó. Bueno, pero hay que insistir. Velázquez no quiere pintar cuadros religiosos porque entiende que esa temática se abstrae de la realidad cotidiana que él aspira a reflejar en sus cuadros, aspira a reflejar exclusivamente esa realidad cotidiana, trivial, vulgar. Y así lo dice Ortega. Se nos hace patente por qué Velázquez no quiso pintar cuadros religiosos. Son estos también asuntos inverosímiles. Uno de sus bodegones, pintado en la adolescencia, nos demuestra la clara conciencia con que Velázquez se comportaba ante esta cuestión. El lienzo, llamado Cristo de visita en casa de Marta y María, representa una cocina, y en ella una vieja y una moza se afanan en la preparación de un yantar. En el aposento no aparece ni Cristo, ni Marta, ni María, pero allá, en lo alto del muro, hay colgado un cuadro, y es en este cuadro interior donde la figura de Jesús y las dos santas mujeres logran una irreal presencia. En esta forma,
se declara Velázquez irresponsable de pintar lo que a su juicio no se puede pintar. La ingeniosidad de la solución nos manifiesta hasta qué punto está resuelto desde mozo a no aceptar la tradición artística para la cual la pintura es el arte de representar inverosimilitudes. Rompe con esa tradición. Sin embargo, Velázquez pinta mitologías, que podríamos entender que a sus ojos también son temáticas que se alejan de la realidad. Pero es que su acercamiento a la temática de los mitos tiene truco. De esta forma lo expresa Ortega. Velázquez pinta mitologías. Ahí están los borrachos, que es una escena báquica, la fragua de Vulcano, Marte, Argos y Mercurio, algunos otros cuadros de asunto pagano que se han perdido, Esopo y Menipo, figuras semimitológicas. A todo esto hay que agregar su obra máxima, Las hilanderas, en la cual, ignoro por qué, no se ha reconocido siempre una mitología. Fue precisamente Ortega el que reparó en que este cuadro no era el de un simple taller de tapices, sino que estaba expresando una mitología. Y así lo dice, no se ha reconocido siempre, ignoro por qué no se ha reconocido siempre una mitología, siquiera sea la de representar las parcas, tejiendo con sus hilos el tapiz de cada existencia. Para sus contemporáneos, los contemporáneos de Velázquez, pintores y público, un asunto mitológico era una promesa de inverosimilitudes. Velázquez, ante un posible tema de este género, se pregunta qué situación real, la cual pueda con aproximación darse aquí y ahora, corresponde a la ideal situación que es el asunto mitológico. Baco es una escena cualquiera de borrachos. Vulcano es una fragua. Las parcas, las hilanderas, un taller de tapicería. Esopo y Menipo, los eternos harapientos que con aspecto de mendigos pasan ante nosotros desdeñando las riquezas y las vanidades. Es decir, que Velázquez busca la raíz de todo mito en lo que podríamos llamar su logaritmo de realidad, y eso es lo que pinta. No es, pues, burla, parodia, pero sí es volcar del revés el mito y en vez de dejarse arrebatar por él hacia un mundo imaginario, obligarlo a retroceder hacia la verosimilitud. De este modo, la jocunda fantasmagoría pagana queda capturada dentro de la realidad, como un pájaro en la jaula. Hasta aquí, dice Ortega. Hasta tal punto se cuela la cotidianidad en los cuadros de Velázquez que es habitual que en vez de trasladarnos con sus pinturas a escenarios ultrarreales, rompe, por el contrario, la distancia entre los personajes de sus cuadros y el espectador, el que está viviendo en su cotidianidad y desde ella contempla el cuadro. Ese espectador precisamente ve cómo algunos de aquellos personajes representados le observa, diluyendo la distancia entre el interior, ya nada solemne, del cuadro y el espectador. Ya desde su juventud en Sevilla, Velázquez tenía clara la trayectoria que habría de seguir en ese camino en el que pretendía atender lo que la realidad es en su aspecto más material, cotidiano, vulgar, con lo cual se alejó drásticamente de la pintura que hacían sus contemporáneos y se convirtió en pionero de esa nueva forma de mirar y de pintar.
Volvemos a palabras de Ortega. Velázquez, durante su adolescencia sevillana, pintaba bodegones. En el bodegón no pasa nada, ni aparece objeto alguno importante, ni se busca en la composición una arquitectura rítmica de formas. El bodegón es la trivialidad pintada. Ahora bien, el arte tradicional y triunfante, el arte italiano, había sido todo lo contrario. Pintaba la belleza. Primero, las experiencias de belleza más obvias, encantadoras y sanas. Recuérdese a Rafael. Luego se había recurrido a la belleza de ciertas formas rebuscadas, que eran ya formalismos. Cada vez más la pintura se hace retórica sin palabras. Hacia 1550 domina el prurito de producir stupore. La belleza se convierte en estupefaciente. Hemos llegado al barroco. Tintoretto, como Rubens, pintarán en sus cuadros el puro movimiento, un frenesí dinámico. Los manieristas exagerarán todo esto y el buen Greco pretenderá épater le bourgeois, dejar al burgués patidifuso, haciendo en su presencia ejercicios de descoyuntamiento. Mas cuando esto pasa en el arte, es que un ciclo de posibilidades artísticas ha concluido, porque esas posibilidades se han agotado. La cantera que era la belleza y el formalismo está exhausta. Velázquez vio con radical claridad la situación y debió en su interior exclamar con irrevocable decisión: la belleza ha muerto. ¡Viva lo demás! Sigue también diciendo Ortega: la cuestión está en descubrir qué es lo demás. Por lo pronto, la pura antibelleza, la trivialidad, el bodegón. Pintar bodegones, que hoy nos parecería la más mansa ocupación, significaba, hacia 1615, una faena subversiva y el colmo de la insolencia. 30 años antes, el hijo de un albañil lombardo, Miguel Ángel de Caravaggio, había ejecutado el primer acto revolucionario contra la tradición de la pintura italiana y, en general, europea. Había dejado entrar en sus cuadros el natural. Su arte se llamó naturalismo. Los cuadros de Caravaggio producen espanto, como los actos de un terrorista. La verdad es que el pintor lombardo conserva lo esencial de la pintura barroca, que era el empeño de producir stupore y dar una impresión de terribilità. La innovación se redujo a introducir en sus lienzos personajes plebeyos y a cambiar el sentido del claroscuro. Había sido hasta ese entonces un elemento abstracto, esta forma de atender la luz del claroscuro. Había sido un elemento abstracto que se empleaba para acusar el volumen corporal. Lo claro y lo oscuro, es decir, la iluminación, era convencional, arbitraria, lo mismo que el dibujo, y como éste, por tanto, pura forma. Caravaggio se decidió a copiar una iluminación real, si bien escogiendo combinaciones de luz artificialmente preparadas. Luz de cueva, en que un rayo alumbra violentamente una porción de la figura, quedando el resto de ella en negra tiniebla. Era, pues, una luz estupefaciente, patética, dramática, pero al fin y al cabo luz real, luz copiada. Esta es la luz de los bodegones que pinta Velázquez en su adolescencia. A pesar de que algunos consideran a Velázquez un seguidor de la corriente que había inaugurado Caravaggio, Ortega resalta que no, que el Velázquez es plenamente original respecto de Caravaggio.
Caravaggio todavía mantenía algunos rasgos de formalismo en su pintura. Sigue diciendo Ortega, para contrastar la pintura de Caravaggio de la de Velázquez. Sin embargo, la intención es muy otra que la de Caravaggio. Veamos el famoso aguador corso que está en la colección Wellington. Notemos primero que el dramatismo del claroscuro está muy rebajado. No es como en el Lombardo y en todos los tenebrosos, verdadero protagonista del cuadro. Para estos es el claroscuro una tenaza que entre su resplandor y su tiniebla mantiene oprimidos, casi estrangulados cruelmente, los objetos. En el bodegón juvenil de Velázquez renuncia a su tiranía y se humilla a no ser sino medio para que los objetos aparezcan. Estos son lo principal, los objetos, seres y cosas, no la composición, no el ritmo formal de las líneas, de masas y vacíos, de simetrías y arabescos, de luz y de sombra. Hay en este cuadro 3 figuras, un cántaro, 2 vasijas, una copa llena de agua. Se trata de un conjunto de retratos. La pintura es retrato cuando se propone transcribir la individualidad del objeto. Por lo mismo, se convierte en este cántaro, estas vasijas, esta copa. Hace de cada cosa una cosa única. Velázquez va a hacer del retrato principio radical de la pintura. Es hacer girar 180 grados el disco todo de la pintura. Téngase en cuenta que hasta el siglo XVII el retrato no era considerado como pintura propiamente tal. Era algo así como una parapintura, algo secundario y adjetivo, de valor estético muy problemático, porque el arte de pintar consistía entonces en pintar belleza y por tanto en desindividualizar, irse del mundo. Hay en efecto en todo cuadro una lucha entre las formas artísticas y las formas naturales de los objetos. Casi puede hablarse de una ley general en la evolución de todo gran ciclo artístico, según la cual, tras una primera etapa en que esa lucha es indecisa, comienza el predominio de las formas constructivas sobre las formas auténticas del objeto, las que nos muestran los sentidos. Al principio, el formalismo no ejerce una violencia excesiva sobre los objetos representados, pero pronto, dice Ortega, empieza la escalada del formalismo, cuya primera manifestación es el manierismo. Tras este llega el formalismo de las luces a sojuzgar, a su vez, el tectónico de las líneas. En la encrucijada de estos dos manierismos, y saturado de ellos, está, por ejemplo, el Greco. El arte no puede seguir más allá en esa dirección, y sólo puede salvarle un movimiento revolucionario que hace triunfar en el cuadro al objeto y sus formas propias. Esto es lo que se ha llamado realismo, y esto es lo que representa Velázquez. Bien, pues quedaría todavía saber cuál fue el contexto social, cultural, incluso político, en el que aparece esta voluntad de Velázquez de descender hacia lo cotidiano, hacia lo trivial, hacia lo vulgar. Pero no se vaya a creer que habremos agotado con esto los numerosos matices de la obra de Velázquez que nos invitan a la reflexión, los cuales iremos abordando en próximos vídeos. Y aprovecho ya para invitar a los que estéis viendo este vídeo a suscribiros
y a dar a la campanita para que YouTube te avise de las próximas publicaciones de este canal. En este vídeo, pues ya nos contentaremos con exponer como capítulo final, y también de la mano imprescindible de Ortega, ese contexto que envuelve la obra de Velázquez y que, desde el estado de ánimo general que caracterizó a su época, sobre todo a su época en España, emitió su influjo para que su obra aflorara como expresión también de ese mismo estado de ánimo. Es esta de Felipe IV y Velázquez, dice pues Ortega, la segunda generación que llega a la vida cansada ya de heroísmo imperial. La primera fue evidentemente la del anterior rey, Felipe III, con el cual empieza el imperio español a perder consistencia, a ir apuntando hacia la decadencia. Todavía no era evidente, pero ya se daban los primeros atisbos. Falta la empresa auténticamente sentida, sigue diciendo Ortega. Con ello, la tensión. Y sin tensión, se afloja la disciplina que mantiene al hombre en forma. Se cae en abandono. Y el abandono es la cotidianidad. Mas como se conservan ricas cualidades, comienza una extraña etapa en que el heroísmo y la genialidad, cesantes de grandes empeños, encrespan y aborrascan lo cotidiano. La verdad es que España, sigue diciendo Ortega, aun esquilmada, aunque sin grandes generales, aunque apretada por tantos enemigos, hubiera podido no ser vencida en este siglo si hubiese habido un poco de pensamiento pragmático, capaz de ver los hechos, analizarlos y adoptar en vista de ello resoluciones algo congruentes. Esta mentalidad hubiese sin más suscitado un mínimo de laboriosidad, cuya ausencia fue causa inmediata de que España no pudiese hacer frente a la situación. Porque es oportuno recordar que por aquellos años comienza de verdad en Europa el trabajo como entusiasmo colectivo, y por primera vez hay una nación, Francia, que empieza a crear a fondo riqueza. En España, pues, se empieza a perder el entusiasmo que décadas antes había empujado a los españoles a realizar las grandes empresas que llevaron a esta nación hasta el primer plano de la historia universal. En España, a la vez que ausencia de pragmatismo, al que se refería Ortega, empieza a faltar el deseo de realizar grandes empresas. Empiezan a faltar las ganas de mejorar la realidad. Eso que hemos visto que en el arte se traduce en el consiguiente deseo de idealizar lo en él representado, a veces excesiva idealización, de elevar las realidades que ese arte quiere reflejar a una altura mayor de la aparente, desbordantemente mayor. Hemos visto que era lo que venía del tiempo artístico anterior a Velázquez. Los espíritus empiezan pues a decaer desde la aspiración a realizar grandes hazañas que aún movía a Don Quijote, que por aquel entonces pululaba imaginariamente, y bueno, pues se vuelve por entonces a fijar la vista en lo cotidiano, en lo rutinario y vulgar. Don Quijote ya es un personaje esperpéntico, un loco, el que quiere realizar grandes hazañas. Se ha pasado de moda su perspectiva sobre las cosas. He aquí precisamente un ejemplo que pone Ortega, un síntoma de lo que estaba acaeciendo en España y que, como decimos, sirve de entorno vital en el que madura el arte de Velázquez.
Comienzo por referirme, dice pues Ortega, a lo más fuerte y preciso, a la orden de Felipe IV en 1646, en que ordena a los corregidores de Madrid que arrojen violentamente de la corte a los nobles, para que asistan al ejército de Estremoz, en la línea de Portugal, porque la corona de España estaba perdiendo a Portugal. Portugal había quedado unida a España en 1580 y se independizó precisamente en esta ocasión a la que alude Felipe IV, en la que pone en ese contexto el hecho de que los nobles no querían ir a la guerra, no querían pelear por causas que ya no les involucraban, no se sentían identificados con ellas, causas incluso como la unidad de la península, ¿no? Bueno, decía que la corona de España estaba perdiendo a Portugal, decía Ortega, y no había manera de que los nobles de España acudiesen a la guerra, por la sencilla razón, 100 veces comprobable en el detalle, de que no se sentían capaces de renunciar a las delicias de Madrid, a las delicias del Prado. Pues bien, el contorno humano que a Velázquez rodea y en que de por vida estuvo sumergido se llama la España de Felipe IV. Y esta España de Felipe IV, yendo como tenemos que ir en precipitada carrera, dice Ortega, puede condensarse en estos dos vocablos que deberían ser títulos de otros tantos estudios: cansancio de mandar en el mundo, ansia de goces cortesanos, existencia alucinada y alucinante de espaldas a toda realidad, geniales comediantas, tapadas traviesas, poesía retórica, formalismo vital. En la España de Velázquez, en fin, empieza a predominar en las almas de sus habitantes, de los habitantes de España, el estado de ánimo desilusionado, cansado, declinante. Empieza a acontecer por entonces lo que Ortega llamó la tibetanización de España, concepto que él mismo dice que es una magnitud escalar, es decir, que admite diversos grados y que, aunque se trata de una característica que en un momento u otro afecta a todos los pueblos, en ninguno se ha dado con la intensidad y con la persistencia que lo ha hecho en España. Se trata de la tendencia a retraerse y absorberse dentro de sí misma, que hace que España se desinterese del resto del mundo, incluido su gran imperio transatlántico. España deja de abrirse a lo extraño y distante, una tendencia regresiva que va encogiendo a los españoles, que cada vez se van interesando menos por lo que excede de sus límites más cercanos y cotidianos. Tibetanización esta que nos va haciendo a los españoles cada vez más aldeanos, más circunscritos al terruño, a la aldea, a lo propio, a lo más inmediato. De ahí han nacido nuestros particularismos y nuestros nacionalismos centrífugos, para los que, por tanto, encontramos un precedente en aquella tibetanización de tiempos de Felipe IV. Y como suele ocurrir, el arte, en este caso, sobre todo el arte de Velázquez, se convirtió en heraldo, en clave pictórica de lo que en los demás ámbitos sociológicos, psicológicos y políticos estaba ocurriendo. Seguiremos dando vueltas de tuerca a este crucial asunto de la pintura de Velázquez.